El acto fundacional de la mitología griega no es la creación de la luz ni el ordenamiento de las estrellas. El evento que define la jerarquía del cosmos es el sonido de una mandíbula que se cierra sobre carne viva. Cronos, el rey de los titanes y gobernante supremo del universo conocido, no devoraba a sus enemigos en el campo de batalla. Devoraba a sus propios hijos instantes después de que estos salieran del vientre de su madre. Uno por uno, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón fueron engullidos enteros, atrapados en una prisión gástrica divina, conscientes pero incapaces de morir debido a su naturaleza inmortal. Este canibalismo preventivo no era locura, era política. Era la única estrategia que Cronos conocía para detener una profecía que garantizaba su caída. Pero el cálculo falló una sola vez. En una cueva húmeda y oculta en la isla de Creta, un sexto hijo nació en silencio. Su madre, Rea, tomó una decisión que cambiaría la estructura de poder del universo para siempre. Envolvió una piedra en pañales y se la entregó a su esposo para que la devorara. Cronos tragó la roca sin sospechar nada, creyendo que su reinado estaba asegurado. Ese error de cálculo permitió que el niño sobreviviera. Ese niño era Zeus, y lejos de ser el salvador benevolente que pintan las versiones infantiles de los mitos, Zeus creció alimentándose de un rencor frío y calculado, preparándose no para liberar al mundo, sino para conquistarlo con una violencia que haría parecer piedad a la tiranía de su padre. Antes de analizar la maquinaria de guerra que este dios desató sobre sus propios ancestros y cómo construyó un imperio basado en el miedo absoluto, hay una pregunta fundamental que debemos plantear. Si la historia la escriben los vencedores, ¿cuánto de lo que sabemos sobre la justicia de Zeus es simplemente propaganda de un dictador cósmico? Nos interesa conocer tu perspectiva. ¿Crees que el fin justifica los medios cuando se trata de derrocar a un tirano o se convierte el libertador inevitablemente en un nuevo opresor? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Nos interesa leer los debates sobre la moralidad del poder. Si te interesa la historia profunda, el análisis mitológico sin censura y los documentales que no temen a los detalles oscuros, te invitamos a suscribirte ahora mismo. Solo así no te perderás la disección completa de este expediente. Este documental examinará a lo largo de 8 segmentos detallados la ascensión y consolidación del poder de Zeus. No se narrará como una fábula heroica, sino como el estudio de un golpe de estado a escala universal. Se documentará la brutalidad de la titanomaquia, una guerra de 10 años que devastó la geografía terrestre. Se analizará la traición sistemática a sus aliados, la estructura de castigos ejemplares como el de Prometeo y Sísifo y la utilización de la violencia sexual como herramienta de expansión territorial y dominación política. Se expondrá cómo Zeus manipuló las leyes del destino para evitar sufrir el mismo final que su padre y su abuelo. Esta es la crónica de cómo el hijo menor de Cronos se transformó en el carcelero del Olimpo. Para entender al hijo, primero es necesario comprender al padre y el ciclo de violencia hereditaria que infectaba a la familia reinante. La dinastía de los gobernantes del cielo no comenzó con Zeus, ni siquiera con Cronos. Comenzó con Urano, la personificación del cielo estrellado, y Gea, la tierra. Urano fue el primer tirano. Odiaba a sus hijos, especialmente a los cíclopes y a los hecatonquiros, seres de 50 cabezas y 100 manos, a quienes encerró en las profundidades de la tierra, en el Tártaro, simplemente porque le horrorizaba su apariencia monstruosa. Gea, sufriendo por el encierro de su prole en sus propias entrañas, conspiró contra su esposo. Ella forjó una hoz de pedernal gris, una herramienta de agricultura convertida en arma de mutilación, y pidió a sus hijos titanes que se levantaran. Solo Cronos, el más joven y ambicioso, aceptó el desafío. La emboscada fue simple y brutal. Cuando Urano descendió para cubrir a la Tierra en un acto de unión, Cronos lo sujetó y con un solo movimiento de la hoz castró a su padre. La sangre que cayó sobre la tierra fecundó a las furias y a los gigantes, y los genitales arrojados al mar dieron origen a Afrodita. Pero lo más importante de este evento no fue el nacimiento de nuevos dioses, sino las últimas palabras de Urano. Mientras ascendía para no volver a bajar jamás, el cielo maldijo a Cronos con una profecía ineludible: tú también serás destronado por uno de tus propios hijos.
Esta sentencia marcó cada segundo del reinado de Cronos, la Edad de Oro bajo su mandato, a menudo descrita como una época de paz y prosperidad donde los humanos vivían sin trabajar y sin envejecer. Era para el rey de los dioses una época de ansiedad constante. Sabía que su semilla llevaba su propia destrucción. Cronos se unió a su hermana Rea, y de esa unión comenzaron a nacer los dioses olímpicos. Pero Cronos no estaba dispuesto a permitir que la profecía madurara. La solución de Cronos fue de una lógica implacable. Si los hijos no existen en el mundo exterior, no pueden revelarse. Hestia fue la primera. Apenas Rea la presentó, Cronos abrió su boca y la tragó. No la masticó. La ingestión fue completa para contener su esencia divina dentro de su propio cuerpo. Deméter siguió el mismo destino, luego Hera, luego Hades y finalmente Poseidón. 5 dioses poderosos, inmortales y conscientes, residían ahora en el estómago de su padre, fusionados en una existencia claustrofóbica y oscura. Cronos se convirtió en una tumba viviente para su propia descendencia. Rea, devastada por la pérdida sistemática de cada uno de sus hijos, se negó a perder al último. Cuando sintió que el 6º embarazo llegaba a término, buscó la ayuda de sus padres, Urano y Gea, los mismos a quienes Cronos había traicionado o suplantado. Siguiendo sus consejos, Rea viajó en secreto a la isla de Creta. Allí, en la oscuridad de la noche, se dirigió a una cueva profunda en el monte Dicte, o según algunas fuentes, el monte Ida. En ese aislamiento geográfico dio a luz a Zeus. El parto fue silencioso para no alertar a Cronos, quien vigilaba desde su trono en el centro del mundo. Gea recibió al recién nacido para ocultarlo, pero Rea aún debía enfrentar a su esposo. Regresó ante Cronos fingiendo haber dado a luz y le presentó un bulto envuelto en las mantas sagradas que solían cubrir a los recién nacidos divinos. Dentro no había carne ni hueso, sino una piedra grande y lisa, conocida posteriormente como el ónfalos. Cronos no dudó, la paranoia lo había vuelto descuidado en los detalles, solo le importaba la eliminación de la amenaza. Tomó el bulto y lo engulló con la misma rapidez que a los 5 anteriores. La piedra se asentó en su estómago, pesada y dura, y Cronos se sintió seguro. Creyó haber burlado al destino una vez más. No sabía que a cientos de kilómetros de distancia, a través del mar vinoso, su verdadero enemigo comenzaba a respirar el aire de la libertad. La infancia de Zeus no fue la de un príncipe heredero, fue la de un refugiado político escondido en un sistema de cuevas. Su supervivencia dependía de una red de conspiradores leales a Rea. Las ninfas del bosque, lideradas por Amaltea, se encargaron de su nutrición. Según las versiones más aceptadas, Amaltea era una cabra divina que amamantó al futuro rey con una leche que otorgaba una fuerza sobrenatural. Cuando la cabra murió o se rompió un cuerno, este se convirtió en la cornucopia, el cuerno de la abundancia, un símbolo de recursos infinitos, pero el silencio era la clave. Un bebé, incluso un dios, llora, y el llanto de un dios es potente, capaz de resonar a través de las montañas y llegar a los oídos atentos de Cronos en las alturas. Para contrarrestar este riesgo, Rea desplegó a los curetes, guerreros armados y danzantes. Su misión era simple y ruidosa. Cada vez que el niño Zeus lloraba, los curetes golpeaban sus lanzas contra sus escudos de bronce, gritaban y pisaban fuerte el suelo. Crearon una cacofonía de guerra constante alrededor de la cuna para enmascarar la existencia del niño. Zeus creció así, entre el ruido del metal y la oscuridad de la cueva, alimentado por leche de cabra y miel de abejas salvajes. No creció con amor hacia la figura paterna, sino con la conciencia aguda de que su padre era un monstruo que había devorado a sus hermanos y que lo devoraría a él si alguna vez fuera descubierto. Cada año que pasaba en la cueva, Zeus se volvía más fuerte, más astuto y más resentido. Al alcanzar la madurez física, el dios joven no emergió buscando paz. Sabía que la coexistencia con Cronos era imposible. Uno de los dos debía caer. Pero Zeus entendía que la fuerza bruta no sería suficiente contra un titán que controlaba el cosmos y que tenía 5 rehenes divinos dentro de su cuerpo. Necesitaba inteligencia, necesitaba veneno. La primera fase de su plan requería infiltración. Zeus buscó la ayuda de Metis,
una oceánide que personificaba la sabiduría y la astucia y que sería fundamental en su ascenso al poder, y posteriormente otra víctima de su paranoia. Metis preparó un emético, una poción diseñada no para matar, sino para provocar un rechazo violento en el organismo. La tarea de Zeus o de sus aliados, según la versión, fue administrar esta bebida a Cronos sin que él sospechara. El momento fue preciso. Cronos bebió la mezcla, quizás pensando que era néctar o vino. La reacción fue inmediata y cataclísmica. El estómago del rey de los titanes se convulsionó. Lo primero que expulsó fue la piedra, el engaño que había guardado durante años. La roca salió con fuerza y aterrizó en Delfos, donde se convertiría en el centro del mundo para los griegos. Pero tras la piedra vino el verdadero horror para Cronos y el milagro para la rebelión. Poseidón, Hades, Hera, Deméter, Hestia salieron en el orden inverso al que habían entrado. No eran bebés, habían crecido dentro de su padre, madurando en la oscuridad, y emergieron como dioses adultos, completamente formados y armados con un odio infinito hacia su progenitor. Zeus ya no estaba solo, tenía un ejército de hermanos inmortales a su espalda. La familia estaba reunida, pero no para una celebración. Estaban reunidos para la guerra. Cronos, debilitado y horrorizado al ver su pesadilla hecha realidad, huyó para reunir a sus propios hermanos, los titanes. Las líneas de batalla se trazaron. El universo estaba a punto de fracturarse. La era de la diplomacia había terminado antes de empezar. La era de la titanomaquia estaba a punto de comenzar. La liberación de los hermanos de Zeus no marcó el final del conflicto, sino el comienzo de una guerra de desgaste que devastaría la geografía del mundo conocido. Los bandos estaban claramente definidos por la geografía sagrada. Cronos y sus hermanos, los titanes, se atrincheraron en la cima del monte Otris, una fortaleza natural de picos escarpados. Zeus y sus 5 hermanos recién liberados ocuparon el monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, convirtiéndola en su base de operaciones. Lo que siguió no fue una batalla rápida, sino un estancamiento brutal que duró 10 grandes años divinos. Las fuentes mitológicas describen este periodo como una época de cataclismos constantes. Cuando los dioses chocaban, el mar hervía, la tierra se sacudía y el cielo parecía estar en llamas. Sin embargo, ninguna facción lograba una ventaja decisiva. Los titanes eran guerreros experimentados, poseían una fuerza física inmensa y controlaban las fuerzas primordiales del cosmos. Los olímpicos, aunque inmortales y llenos de vigor, carecían de la potencia de fuego necesaria para romper las defensas del monte Otris. La guerra se había convertido en un empate técnico. Zeus, demostrando la astucia política que definiría su reinado posterior, comprendió que la fuerza bruta de sus hermanos no era suficiente. Necesitaba un cambio de paradigma, necesitaba armas de destrucción masiva y soldados que los titanes no pudieran contrarrestar. Fue entonces cuando Gea, la Tierra, le ofreció una profecía estratégica. La victoria solo sería posible si liberaba a los que Urano había encarcelado en el Tártaro. Zeus no dudó, descendió a las profundidades del inframundo, una región tan profunda que se decía que un yunque de bronce tardaría 9 días y 9 noches en caer desde la tierra hasta llegar a su suelo. Allí, en la oscuridad absoluta, encontró la prisión de bronce custodiada por Campe, una dragona monstruosa. Zeus no negoció, ejecutó a la carcelera y liberó a los prisioneros olvidados, los 3 cíclopes y los 3 hecatónquiros. Esta decisión fue puramente pragmática. Los cíclopes, Brontes, Estéropes y Arges no eran simples gigantes de un solo ojo, eran los herreros más hábiles del universo, capaces de trabajar el metal celestial y las energías puras. Los hecatónquiros, Coto, Briareo y Giges, eran monstruosidades de combate. Seres con 50 cabezas y 100 brazos cada uno, capaces de lanzar una lluvia de proyectiles con una cadencia imposible para cualquier otro ser. Para asegurar su lealtad, Zeus les ofreció el néctar y la ambrosía de los dioses, alimentos que restauraron su vitalidad tras eones de encierro.
A cambio, los cíclopes le entregaron a la facción olímpica la tecnología militar que cambiaría el curso de la guerra. Para Hades forjaron el casco de la oscuridad, un yelmo que otorgaba invisibilidad perfecta, permitiendo operaciones de infiltración y espionaje indetectables. Para Poseidón crearon el tridente, un arma capaz de generar terremotos y controlar los océanos, desestabilizando el terreno bajo los pies de los enemigos. Y para Zeus crearon el arma definitiva, el rayo maestro. No se trataba de una simple descarga eléctrica atmosférica. El rayo de Zeus fue forjado como un arma de energía concentrada, capaz de incinerar materia divina y humana por igual. Con este arsenal, la balanza de poder se inclinó irreversiblemente. La ofensiva final fue una operación coordinada de asalto combinado. Zeus no lanzó a sus tropas en un ataque frontal suicida, utilizó las nuevas capacidades de sus aliados para desmantelar sistemáticamente la defensa de los titanes. Hades, invisible gracias a su casco, se infiltró en las líneas enemigas la noche antes del ataque principal. Su misión fue sabotear el armamento de los titanes y sembrar la confusión y el terror psicológico. Privados de sus armas y acosados por una presencia invisible, la moral de los titanes comenzó a fracturarse. Al amanecer, Poseidón inició el asalto físico, golpeó la tierra con su tridente, provocando terremotos masivos que sacudieron los cimientos del monte Otris. Las fortificaciones de los titanes se agrietaron y colapsaron, dejándolos expuestos y desorientados. El mar se levantó en olas gigantescas, cortando cualquier posible ruta de escape y aislando el campo de batalla. Entonces Zeus desató el fuego aéreo. Desde la cima del Olimpo comenzó a lanzar rayos de forma continua. El cielo se volvió blanco por la intensidad de las descargas. Los rayos no solo golpeaban a los objetivos individuales, prendían fuego a los bosques y fundían la roca. El calor era tan intenso que el caos, el vacío primordial debajo del Tártaro, parecía verse afectado por la temperatura. Los titanes, cegados y quemados, intentaron reagruparse, pero se encontraron con la segunda ola del ataque, la infantería pesada. Los 3 hecatónquiros avanzaron hacia el frente. Aprovechando sus 300 brazos combinados, arrancaron rocas masivas de las montañas circundantes. La descripción de la batalla señala que estos gigantes lanzaban piedras en salvas de 300 a la vez. El cielo se oscureció bajo la lluvia de proyectiles de gran tonelaje. Los titanes, que hasta entonces se habían considerado invencibles, se vieron sepultados bajo una montaña de escombros en movimiento. No podían avanzar, no podían ver y no podían defenderse. La victoria fue total. Cronos y sus aliados fueron derrotados, encadenados y arrastrados a las mismas profundidades de donde Zeus había sacado a sus nuevos aliados. El Tártaro se convirtió en la nueva prisión de máxima seguridad para la antigua generación de dioses. El destino de los vencidos fue cruel y ejemplarizante. La mayoría de los titanes masculinos fueron encerrados en el Tártaro, condenados a una oscuridad eterna tras muros de bronce y puertas de hierro construidas por Poseidón. Para asegurar que nunca escaparan, Zeus nombró a los hecatónquiros como sus carceleros. Los mismos seres que habían sido prisioneros de Urano y Cronos ahora servían a Zeus como guardianes, cerrando un ciclo irónico de opresión. Un castigo especial fue reservado para Atlas, el general de los titanes que había liderado las fuerzas en el campo de batalla, mientras Cronos, ya viejo, daba las órdenes. Zeus no lo encerró en el Tártaro. En su lugar, lo condenó a sostener la bóveda celeste sobre sus hombros por toda la eternidad. Atlas fue enviado al extremo occidental del mundo conocido, donde el cielo y la tierra se encuentran, para convertirse en un pilar vivo que mantendría separados a los dos elementos primordiales, impidiendo que volvieran a unirse como en los tiempos de Urano. Las titánides, las hermanas de Cronos y algunos titanes que habían permanecido neutrales o se habían puesto del lado de Zeus, como Océano, Prometeo y Epimeteo, fueron perdonados por el momento, pero este perdón no era gratuito, implicaba una sumisión total al nuevo orden. Con la guerra terminada, el universo quedó en silencio por primera vez en 10 años. La geografía había cambiado, montañas habían sido arrasadas y nuevas islas habían surgido de los escombros lanzados al mar. Pero la paz no trajo igualdad.
Zeus había ganado la guerra gracias a la ayuda de sus hermanos y sus aliados monstruosos, pero no tenía intención de compartir el poder de manera equitativa. La victoria sobre los titanes dejó un vacío de poder absoluto. El trono del universo estaba vacante, y aunque 3 hermanos varones habían luchado juntos, Zeus, Poseidón y Hades, solo uno tenía la ambición y la falta de escrúpulos necesaria para reclamarlo todo. La siguiente fase de la historia no sería una guerra abierta, sino una maniobra política fría y calculada, el reparto del mundo, un proceso que, bajo la apariencia de un sorteo justo, aseguraría la supremacía de Zeus y el sometimiento de sus propios hermanos. La euforia de la liberación dio paso rápidamente a la realidad de la nueva dictadura. Los dioses habían cambiado a un tirano que devoraba a sus hijos por uno que los utilizaría como peones en un tablero de ajedrez cósmico. Zeus ya no estaba solo. Tenía un ejército de hermanos inmortales a su espalda. La familia estaba reunida, pero no para una celebración. Estaban reunidos para la guerra. Cronos, debilitado y horrorizado al ver su pesadilla hecha realidad, huyó para reunir a sus propios hermanos, los titanes. Las líneas de batalla se trazaron. El universo estaba a punto de fracturarse. La era de la diplomacia había terminado antes de empezar. La era de la titanomaquia estaba a punto de comenzar. Con los titanes encadenados en las profundidades del Tártaro y la amenaza militar neutralizada, la atención de los vencedores se volvió hacia la política interna. La guerra había sido ganada por una coalición de hermanos, pero el universo no podía ser gobernado por un comité. Se necesitaba una estructura de poder clara, y Zeus, aunque era el más joven de los 3 varones, ya había demostrado ser el más astuto y despiadado. La tradición mitológica a menudo presenta el reparto del mundo como un sorteo justo, una especie de lotería cósmica donde el azar decidió el destino de cada dios. Se dice que Zeus, Poseidón y Hades colocaron fichas o guijarros en un casco, quizás el mismo casco de Hades que había sembrado el terror en la guerra, y las agitaron hasta que cada uno extrajo su dominio. Pero si analizamos los resultados y la personalidad de Zeus, la idea de un sorteo ciego se desmorona rápidamente. Lo que ocurrió realmente fue una consolidación de poder disfrazada de azar. El resultado del sorteo fue sospechosamente conveniente para Zeus. Poseidón obtuvo el dominio de los mares y océanos, una esfera vasta y poderosa, pero limitada por las costas y la tierra firme. Hades recibió el inframundo, el reino de los muertos y las riquezas subterráneas, un dominio crucial pero aislado, oscuro y temido por todos los seres vivos, incluidos los otros dioses. Y Zeus, casualmente, obtuvo el cielo y el aire, la posición estratégica dominante desde la cual podía vigilar y controlar tanto la tierra como el mar. La tierra misma, Gea y el monte Olimpo quedaron como territorio neutral, accesible para todos los dioses, pero bajo la jurisdicción de facto del Rey del Cielo. Esta distribución no fue un accidente. Al tomar el cielo, Zeus se aseguró la superioridad aérea y el control del clima, las tormentas y el rayo, las fuerzas más destructivas y visibles para los mortales y los inmortales. Poseidón quedó relegado a las profundidades acuáticas, un reino turbulento y a menudo ignorado por los habitantes de la superficie hasta que la ira del mar se hacía sentir. Hades fue desterrado efectivamente de la luz del sol, confinado a un reino de sombras y lamentos, lejos de la política y las intrigas del Olimpo. Fue una maniobra maestra. Zeus neutralizó a sus 2 rivales más peligrosos, dándoles reinos propios, pero manteniéndolos alejados del centro de poder real. Con sus hermanos satisfechos, o al menos ocupados en sus nuevos dominios, Zeus procedió a establecer su corte en el monte Olimpo. La montaña más alta de Grecia dejó de ser simplemente un pico geográfico para convertirse en una fortaleza excluyente. Se construyeron palacios de bronce, oro y mármol diseñados por Hefesto, el dios herrero, hijo de Zeus y Hera, o solo de Hera según algunas versiones. Pero el Olimpo no era una democracia, era una monarquía absoluta con una jerarquía estricta.
En la cima de esta pirámide estaba Zeus, el padre de los dioses y los hombres. Su título no era solo honorífico, implicaba una autoridad paternalista y punitiva sobre todos los seres. A su lado, aunque siempre un paso por debajo, se sentaba Hera, su hermana y esposa legítima. Hera era la reina del cielo, patrona del matrimonio y la fidelidad, pero su poder estaba constantemente socavado por las infidelidades flagrantes de Zeus y su autoridad limitada. Debajo de la pareja real se estableció el Consejo de los 12 Olímpicos, un círculo íntimo de poder que incluía a hermanos, hijos y amantes de Zeus. Poseidón, Deméter, Hestia, quien luego cedería su puesto a Dioniso, Ares, Atenea, Apolo, Artemisa, Hefesto, Afrodita y Hermes completaban la corte. Cada uno tenía sus funciones y esferas de influencia, pero todos respondían ante Zeus. La desobediencia no se toleraba. Cuando algún dios desafiaba su voluntad, Zeus no dudaba en recordarles quién poseía el rayo. En la Ilíada amenaza con arrojar a cualquier dios rebelde al Tártaro, demostrando que su poder se basaba en la coacción tanto como en el respeto. La traición a los aliados no se limitó a sus hermanos. Los cíclopes y los hecatonquiros, las armas vivientes que habían garantizado su victoria en la titanomaquia, también fueron recompensados de una manera que beneficiaba principalmente a Zeus. Los hecatonquiros fueron enviados de vuelta a las profundidades, esta vez no como prisioneros, sino como carceleros del Tártaro. Aunque técnicamente libres, su existencia seguía ligada a la oscuridad y al aislamiento, sirviendo como guardianes de los enemigos de Zeus. Los cíclopes continuaron trabajando en sus fraguas subterráneas, produciendo rayos y armas para el rey del Olimpo, convirtiéndose en una fuerza laboral militarizada al servicio del Estado. Incluso Prometeo, el titán que había previsto la victoria de Zeus y se había puesto de su lado, pronto descubriría que la gratitud del nuevo rey tenía límites muy cortos. Su inteligencia y su compasión por la humanidad, una raza creada por los dioses o por el propio Prometeo según algunas versiones, pero despreciada por Zeus, lo pondrían en curso de colisión directa con el trono. La consolidación del poder de Zeus también implicó una reescritura de la historia y las leyes. Las antiguas deidades preolímpicas, las fuerzas primordiales de la naturaleza y los titanes menores que no habían sido encarcelados fueron integrados en el nuevo orden o marginados. El destino, las Moiras, que incluso Zeus debía respetar hasta cierto punto, fue reinterpretado como una fuerza que trabajaba en armonía con su voluntad, o al menos que él podía manipular con astucia. La justicia, Temis, una titánide, se convirtió en una de sus esposas y consejeras, legitimando su reinado con una apariencia de orden legal y moral. Pero bajo la fachada de mármol y ambrosía, el Olimpo era un nido de víboras. Las luchas internas, los celos y las conspiraciones eran constantes. Hera, humillada repetidamente por las aventuras sexuales de Zeus, conspiraba contra sus hijos ilegítimos. Poseidón resentía la autoridad de su hermano menor y a menudo desafiaba sus decisiones. Apolo y Atenea competían por el favor de su padre. Ares, el dios de la guerra brutal, era despreciado por casi todos, incluso por Zeus, quien lo llamaba el más odioso de los dioses. Sin embargo, Zeus mantenía el control explotando estas divisiones, enfrentando a unos contra otros y asegurándose de que ninguna facción pudiera unirse lo suficiente para amenazar su posición. El orden que Zeus impuso al mundo no era una paz benevolente, era una pax olímpica, una paz armada mantenida por la amenaza constante de la violencia divina. Los mortales vivían con el temor de ofender a los dioses, sabiendo que un paso en falso podía resultar en plagas, hambrunas o rayos. Los dioses menores vivían con el temor de perder sus privilegios o ser castigados por el rey. Y así, el universo se estabilizó bajo el puño de hierro de Zeus, pero la estabilidad es frágil cuando se construye sobre la traición y el miedo. Aunque los titanes habían sido derrotados, la tierra misma, Gea,
madre de todos los monstruos y dioses, no había olvidado el trato que recibieron sus hijos. Mientras Zeus celebraba su victoria en el Olimpo, en las profundidades de la tierra, algo se agitaba. Gea estaba gestando una nueva amenaza, un ser diseñado específicamente para desafiar y destruir al nuevo rey de los dioses. La mayor prueba para el poder de Zeus no vendría de un ejército, sino de un solo monstruo, Tifón. La calma en el Olimpo era engañosa. La verdadera batalla por la supervivencia del reinado de Zeus estaba a punto de comenzar, y esta vez ni siquiera el rayo podría ser suficiente para detener lo que venía. La paz del Olimpo, cimentada sobre las cadenas de los titanes, resultó ser un espejismo. Zeus había cometido un error de cálculo fundamental: subestimar la ira de una madre. Gea, la tierra, no era una simple plataforma pasiva sobre la que reinaban los dioses, era una entidad viva, antigua y vengativa. Había orquestado la caída de Urano y ayudado a Zeus contra Cronos. Pero el nuevo rey había ido demasiado lejos. Al encerrar a sus hijos, los titanes, en el Tártaro, Zeus había declarado la guerra a la misma fuente de su poder. En respuesta, Gea no buscó aliados políticos ni ejércitos, recurrió a su propia biología monstruosa, se unió a Tártaro, la personificación del abismo, y engendró a su hijo más aterrador y formidable, Tifón. Tifón no era un dios ni un titán, era la encarnación del cataclismo. Las descripciones antiguas luchan por abarcar su magnitud. Hesíodo y Apolodoro lo describen como un ser colosal, cuyas cabezas rozaban las estrellas. Sus brazos extendidos alcanzaban los límites de oriente y occidente. De sus hombros brotaban 100 cabezas de serpiente, cada una emitiendo sonidos de pesadilla, ladridos de perros, rugidos de leones, silbidos de víboras y voces humanas distorsionadas. Sus ojos proyectaban fuego y de su boca manaba lava y veneno. No era una criatura diseñada para gobernar, sino para aniquilar. Cuando Tifón emergió de la tierra y comenzó su asalto al monte Olimpo, el pánico fue absoluto. La reacción de los dioses olímpicos, supuestos guardianes del orden, y la valentía fue vergonzosa. Al ver la magnitud de la amenaza, no formaron una línea de defensa, huyeron. La mayoría de los dioses escaparon a Egipto, transformándose en animales para esconderse. Apolo se convirtió en cuervo, Dioniso en cabra, Artemisa en gato, Hera en vaca blanca, Afrodita en pez y Hermes en ibis. El panteón griego, en su momento de mayor prueba, se disolvió en una colección de bestias asustadas escondidas en el delta del Nilo. Solo Zeus y, en algunas versiones, Atenea permanecieron para enfrentar el horror. La batalla entre Zeus y Tifón no fue un duelo de esgrima elegante, fue una colisión de fuerzas tectónicas. Zeus lanzó sus rayos desde la distancia, intentando mantener a la bestia a raya. Tifón respondió arrancando montañas enteras y lanzándolas contra el cielo. La tierra temblaba, los mares se evaporaban y el tejido mismo de la realidad parecía desgarrarse. En un movimiento audaz y desesperado, Zeus descendió para el combate cuerpo a cuerpo, armado con una hoz de diamante, la misma que Cronos había usado para castrar a Urano y sus rayos. Logró herir a Tifón, pero el monstruo era implacable. En un giro brutal, Tifón desarmó a Zeus. Le arrebató la hoz y la usó para cortar los tendones de las manos y los pies del dios supremo. Zeus, el rey del universo, quedó reducido a un bulto de carne inmortal pero impotente. Tifón cargó el cuerpo mutilado de Zeus sobre sus hombros y lo llevó a la cueva Coricia en Cilicia, donde lo dejó bajo la custodia de su hermana dragona, Delfín. Los tendones de Zeus fueron escondidos en una piel de oso, lejos de su alcance. El universo quedó en silencio. El trono estaba vacío. El tirano había caído, pero su sucesor era la destrucción pura. La salvación de Zeus no vino de su propia fuerza, sino de la astucia de sus subordinados, aquellos a quienes a menudo trataba con desdén. Hermes, el dios de los ladrones y mensajero, junto con Egipán, una forma de pan, se infiltró en la cueva. Utilizando su ingenio y sigilo, lograron distraer a Delfine y robar los tendones de Zeus. En una operación quirúrgica divina, devolvieron los tendones al cuerpo de su rey. Zeus recuperó su movilidad y con ella una furia renovada y fría.
Regresó al Olimpo no para negociar, sino para terminar el trabajo. Se armó con un arsenal completo de rayos y montó en un carro tirado por caballos alados. La segunda fase de la batalla fue una persecución implacable. Tifón, sorprendido por la resurrección de su enemigo, comenzó a retroceder. Zeus lo acosó a través de continentes, lanzando rayo tras rayo, quemando las cabezas del monstruo y debilitando su resistencia. En el monte Nisa, las Moiras engañaron a Tifón ofreciéndole frutos efímeros que, en lugar de fortalecerlo, sellaron su destino. El acto final tuvo lugar en Sicilia. Tifón, herido y acorralado, intentó lanzar una última ofensiva arrojando el monte Etna contra Zeus, pero el rey de los dioses interceptó el ataque con una descarga masiva de rayos que aplastó la montaña sobre el propio Tifón, sepultándolo bajo toneladas de roca fundida. Tifón no murió. Su naturaleza inmortal lo impedía. Quedó atrapado bajo el Etna y su furia y sus movimientos son la causa de las erupciones volcánicas y los terremotos que sacuden la región hasta el día de hoy. La victoria sobre Tifón consolidó definitivamente el reinado de Zeus. Había enfrentado a la amenaza más grande que el cosmos podía generar y había sobrevivido, pero la experiencia dejó una marca indeleble en su psique. Había visto lo cerca que había estado de perderlo todo. Había sentido la impotencia física y la traición de su propia biología. Zeus entendió que la fuerza bruta, aunque necesaria, no era suficiente garantía de seguridad. La amenaza de Tifón había sido externa y monstruosa, fácil de identificar, pero la verdadera amenaza, la que lo mantenía despierto en su trono dorado, era mucho más sutil e insidiosa. Era la profecía heredada de su padre y su abuelo, el peligro de ser reemplazado por un hijo más poderoso. Esta paranoia cristalizó su atención en una figura específica: Metis, la diosa de la sabiduría, su primera esposa y la aliada que le había ayudado a liberar a sus hermanos. Metis estaba embarazada, y una nueva profecía, susurrada por Gea y Urano, advertía que el hijo que naciera de Metis sería más fuerte que su padre. Zeus no podía permitirse otro Tifón, y mucho menos podía permitirse un hijo legítimo que combinara su poder con la inteligencia superior de Metis. La decisión que tomó a continuación demostraría que, bajo la fachada de rey civilizador, Zeus era en esencia idéntico a Cronos. La historia estaba a punto de repetirse, pero esta vez el canibalismo tendría un giro estratégico aún más perverso. Y así el universo se estabilizó bajo el puño de hierro de Zeus, pero la estabilidad es frágil cuando se construye sobre la traición y el miedo. Aunque los titanes habían sido derrotados, la tierra misma, Gea, madre de todos los monstruos y dioses, no había olvidado el trato que recibieron sus hijos. Mientras Zeus celebraba su victoria en el Olimpo, en las profundidades de la tierra, algo se agitaba. Gea estaba gestando una nueva amenaza, un ser diseñado específicamente para desafiar y destruir al nuevo rey de los dioses. La mayor prueba para el poder de Zeus no vendría de un ejército, sino de un solo monstruo: Tifón. La calma en el Olimpo era engañosa. La verdadera batalla por la supervivencia del reinado de Zeus estaba a punto de comenzar, y esta vez ni siquiera el rayo podría ser suficiente para detener lo que venía. La victoria sobre Tifón aseguró la supremacía física de Zeus, pero no garantizó su seguridad política. El rey del Olimpo había demostrado que podía incinerar montañas y aplastar monstruos, pero la amenaza más peligrosa para su reinado no provenía de la fuerza bruta, sino de la biología y el destino. La historia de la familia real divina era un ciclo repetitivo de hijos que derrocan a padres. Cronos castró a Urano y Zeus encadenó a Cronos. Para un dios obsesionado con el control absoluto, la posibilidad de engendrar a su propio verdugo era una fuente constante de ansiedad. Esta paranoia se centró en una figura específica: Metis. Ella no era una enemiga, al contrario, era una de las aliadas más antiguas y valiosas de Zeus. Hija de Océano y Tetis, Metis personificaba la prudencia, la astucia y la sabiduría estratégica. Fue ella quien preparó el vomitivo que obligó a Cronos a expulsar a los hermanos de Zeus, iniciando así la rebelión olímpica. Sin su intervención intelectual, Zeus probablemente habría seguido siendo un rebelde aislado en una cueva de Creta.
Como recompensa y reconocimiento a su estatus, Metis se convirtió en la primera esposa de Zeus, mucho antes que Hera. Sin embargo, la utilidad de Metis se convirtió en su sentencia de muerte cuando Gea y Urano revelaron una nueva profecía. El oráculo era específico y aterrador para el nuevo rey. Metis daría a luz a 2 hijos. La primera sería una hija, igual a su padre en fuerza y sabiduría. El segundo sería un hijo, un varón de corazón soberbio que inevitablemente destronaría a Zeus y se convertiría en el nuevo rey de dioses y hombres. La reacción de Zeus ante esta información revela la evolución de la tiranía divina. Su padre, Cronos, había optado por una solución reactiva y tosca, esperar a que los hijos nacieran y luego devorarlos. Esta estrategia había fallado porque dependía de la vigilancia constante y permitía que los hijos existieran físicamente, aunque fuera dentro de su estómago. Zeus, habiendo aprendido de los errores de su padre, optó por una solución preventiva y definitiva. No esperaría el nacimiento, eliminaría la fuente misma de la amenaza. El plan de Zeus no requería fuerza sino engaño. Sabía que Metis era sabia y capaz de cambiar de forma, por lo que un ataque directo podría resultar en su escape. Zeus se acercó a su esposa embarazada con palabras suaves, entablando un juego de transformaciones. La desafió a demostrar sus habilidades mágicas. Confiada en su esposo, Metis comenzó a cambiar su forma física. En el momento en que se transformó en algo pequeño, una mosca, una gota de agua o una cigarra, según las versiones, Zeus no dudó. Abrió la boca y se tragó a su esposa embarazada completa. Este acto de canibalismo conyugal marca un punto de inflexión fundamental en la mitología griega. A diferencia de Cronos, que mantenía a sus hijos como prisioneros vivos en su vientre, Zeus asimiló a Metis. La diosa no murió en el sentido mortal, pero su existencia individual terminó. Pasó a formar parte integral del ser de Zeus. Los textos antiguos afirman que, desde las entrañas del dios, Metis continuó aconsejándole, convirtiéndose en la fuente interna de su sabiduría. Al devorar a la prudencia, Zeus dejó de ser un simple guerrero del rayo para convertirse en un estratega político supremo. Fusionó la fuerza bruta masculina con la astucia femenina, completando su perfil como el gobernante perfecto e inamovible. Ya no necesitaba consejeros externos porque había absorbido al mejor de ellos. La amenaza del hijo varón que lo destronaría fue neutralizada antes de siquiera ser concebida. Zeus había logrado lo que su padre no pudo: detener el tiempo biológico y congelar la sucesión real. Pero el embarazo de Metis ya estaba avanzado en el momento de su ingestión. La hija profetizada, aquella que sería igual a su padre en fuerza, seguía creciendo dentro del cuerpo de Zeus. La gestación divina no se detuvo por el cambio de contenedor. Meses después, Zeus comenzó a sufrir un dolor de cabeza insoportable. Los mitos describen este dolor como un estruendo interno, como si un ejército estuviera marchando dentro de su cráneo. Sus gritos resonaban por todo el Olimpo, aterrorizando a los demás dioses. Incapaz de soportar la presión, Zeus ordenó una intervención quirúrgica de emergencia. Llamó a Hefesto, el dios herrero, o a Prometeo según algunas fuentes, y le ordenó que le abriera la cabeza con un hacha de doble filo, una labris. El dios herrero obedeció. El golpe partió el cráneo de Zeus, pero al ser inmortal, la herida no fue fatal. De la brecha abierta no brotó masa encefálica, sino una figura adulta. Atenea saltó fuera de la cabeza de su padre, completamente desarrollada y vestida con armadura de combate completa, blandiendo una lanza y emitiendo un grito de guerra que sacudió la tierra y el mar. Era la hija de la profecía, poderosa, sabia y guerrera. Sin embargo, al nacer de la cabeza de Zeus y no de un vientre materno, Atenea carecía de lealtad hacia una madre. Era, en todos los sentidos, una extensión de la voluntad de Zeus. La profecía se había cumplido a medias, pero de una manera que beneficiaba a Zeus. Tenía una hija igual a él en fuerza, sí, pero era su aliada más fiel, su hija predilecta. Al no tener madre, Atenea se identificaba únicamente con el principio masculino y patriarcal del Olimpo. Nunca se rebelaría. El peligroso hijo varón que debía seguirla nunca nació.
El ciclo de sucesión se rompió. Zeus se convirtió en el punto final de la historia divina. La incorporación de Metis y el nacimiento de Atenea consolidaron el modelo de gobierno de Zeus, una autocracia ilustrada donde el rey posee el monopolio de la violencia, el rayo y el monopolio del conocimiento, Metis Atenea. Pero este episodio también reveló la naturaleza desechable de las mujeres en la vida de Zeus. Metis, la salvadora que le dio el trono, fue consumida literalmente para asegurar ese trono. Este patrón de uso y abuso se convertiría en la norma para las interacciones de Zeus con el género femenino. Una vez neutralizada la amenaza interna de la sucesión, Zeus dirigió su mirada hacia el exterior. Su reinado se caracterizó por una expansión agresiva de su linaje a través de una serie interminable de uniones sexuales. Estas historias a menudo se romantizan en el arte y la literatura posteriores como aventuras amorosas o seducciones. Pero si se analizan bajo la luz fría de los hechos y el contexto de poder, la mayoría de estas interacciones no fueron consensuadas, fueron actos de depredación. Zeus no buscaba amor, buscaba control, placer y la propagación de su genética divina en todos los rincones del mundo. Diosas, ninfas y mujeres mortales se convirtieron en objetivos de una cacería constante, y para aquellas que intentaban resistirse o esconderse, Zeus desarrolló un arsenal de disfraces y engaños que convertían la naturaleza misma en una trampa. La figura de Hera, su hermana y esposa definitiva, emerge en este contexto no solo como una mujer celosa, sino como una reina atrapada en un matrimonio político humillante, intentando mantener un semblante de dignidad mientras su esposo poblaba el mundo de bastardos. La dinámica entre Zeus y sus conquistas y la guerra doméstica con Hera definen la atmósfera tóxica del Olimpo. En el siguiente bloque desmantelaremos la visión romántica de los amores de Zeus. Analizaremos las tácticas de acoso, el uso de transformaciones animales para burlar el consentimiento y cómo estos actos de violencia sexual se utilizaron para cimentar alianzas políticas y engendrar a los héroes que servirían como agentes de Zeus en la Tierra. Y así, el universo se estabilizó bajo el puño de hierro de Zeus, pero la estabilidad es frágil cuando se construye sobre la traición y el miedo. Aunque los titanes habían sido derrotados, la Tierra misma, Gea, madre de todos los monstruos y dioses, no había olvidado el trato que recibieron sus hijos. Mientras Zeus celebraba su victoria en el Olimpo, en las profundidades de la Tierra, algo se agitaba. Gea estaba gestando una nueva amenaza, un ser diseñado específicamente para desafiar y destruir al nuevo rey de los dioses. La mayor prueba para el poder de Zeus no vendría de un ejército, sino de un solo monstruo, Tifón. La calma en el Olimpo era engañosa. La verdadera batalla por la supervivencia del reinado de Zeus estaba a punto de comenzar, y esta vez ni siquiera el rayo podría ser suficiente para detener lo que venía. La historia del arte y la literatura clásica ha dedicado siglos a suavizar la imagen de Zeus. Pinturas renacentistas y poemas románticos presentan sus numerosas uniones como aventuras galantes, historias de seducción apasionada o caprichos divinos inofensivos. Sin embargo, si se retira el velo de la idealización artística y se analizan los textos fundacionales con una mirada forense, emerge un patrón de conducta criminal sistemática. Zeus no era un amante, era un depredador sexual en serie que utilizaba su omnipotencia para anular el consentimiento. Para el rey del Olimpo, el sexo no era una búsqueda de intimidad, sino una extensión de la guerra y la política por otros medios. Cada unión servía a un propósito: engendrar subordinados leales, humillar a rivales o simplemente ejercer un dominio absoluto sobre cualquier ser que despertara su deseo momentáneo. Antes de establecerse con Hera, Zeus formalizó una serie de matrimonios estratégicos con entidades femeninas que representaban conceptos abstractos. No fue casualidad. Al unirse con Temis, la encarnación de la ley divina y el orden, se apropió de la justicia. De esta unión nacieron las horas, el orden de las estaciones, y las moiras, el destino, lo que le permitió afirmar que su gobierno no era caprichoso, sino legalmente ordenado. Luego se unió a Mnemósine, la memoria, engendrando a las 9 musas. Con esto Zeus se aseguró el control sobre la historia, la música y la narrativa, garantizando que las artes cantaran sus glorias.
Pero la relación central que define la disfuncionalidad del Olimpo es su matrimonio con Hera. Hera no era una conquista fácil, era su hermana mayor, una diosa de inmenso poder y dignidad que rechazó sus avances repetidamente durante 300 años. Zeus, incapaz de aceptar un no, recurrió al engaño emocional, desató una tormenta torrencial y se transformó en un pájaro cuco, empapado y tembloroso de frío. Hera, movida por la compasión ante la pequeña criatura, tomó al pájaro y lo colocó en su seno para darle calor. En ese momento de vulnerabilidad, Zeus recuperó su forma original e intentó forzarla. Hera resistió hasta que Zeus prometió hacerla su esposa legítima y reina del universo. El matrimonio sagrado, la hieros gamos, se fundó así sobre la base de la coacción y la vergüenza. Esta unión estableció el tono para el resto de la eternidad. El Olimpo se convirtió en un escenario de guerra doméstica constante. Hera, como diosa del matrimonio, no podía divorciarse ni ser infiel. Estaba atrapada. Su única salida para la ira acumulada fue perseguir con saña a las amantes de Zeus y a sus hijos bastardos. Y Zeus, lejos de proteger a sus víctimas de la ira de su esposa, a menudo las abandonaba a su suerte o las transformaba en animales para ocultar sus propias indiscreciones. La lista de conquistas de Zeus fuera del matrimonio se lee como un catálogo de violaciones y abusos de poder. Lo más perturbador de estos relatos es el método, la metamorfosis. Zeus rara vez se presentaba como él mismo, utilizaba el engaño para infiltrarse en las defensas de sus objetivos, violando no solo sus cuerpos, sino su confianza en la realidad misma. El caso de Europa es paradigmático. Europa era una princesa fenicia que jugaba en la playa con sus compañeras. Zeus se transformó en un toro blanco, hermoso y aparentemente manso. El dios ocultó su naturaleza agresiva bajo una apariencia de docilidad absoluta, permitiendo que las jóvenes lo acariciaran y le pusieran flores en los cuernos. Cuando Europa, confiada, se subió a su lomo, el toro se lanzó al mar a una velocidad sobrenatural. La imagen, a menudo romantizada, es en realidad un secuestro violento. Europa fue llevada contra su voluntad a la isla de Creta, aislada de su familia y su tierra, donde Zeus consumó el acto. De esta violencia nacieron 3 hijos, incluido Minos, quien continuaría el ciclo de tiranía en el Egeo. Aún más insidiosa fue la seducción de Calisto. Calisto era una cazadora, seguidora devota de Artemisa y había hecho voto de castidad. Vivía en los bosques, lejos de los hombres. Para acceder a ella, Zeus no usó la fuerza bruta, sino la identidad de alguien en quien Calisto confiaba implícitamente, la propia Artemisa o Apolo según algunas versiones. Zeus tomó la forma de la diosa patrona de Calisto para acercarse y abrazarla. Cuando la joven se dio cuenta del engaño, ya era demasiado tarde. La brutalidad de este acto es doble: la violación física y la profanación de la fe religiosa de la víctima. El destino de Calisto es uno de los más trágicos de la mitología. Embarazada y rechazada por Artemisa por romper sus votos, fue transformada en osa por una Hera vengativa y finalmente casi casada por su propio hijo antes de ser convertida en la constelación de la Osa Mayor. La historia de Leda introduce el elemento de la bestialidad forzada. Leda, reina de Esparta, fue abordada por Zeus en forma de cisne. Este mito ha generado innumerables obras de arte eróticas, pero el texto subyacente describe una agresión antinatural. Leda puso huevos como resultado de esta unión, de los cuales nacieron Helena de Troya y Pólux. La indiferencia de Zeus hacia la biología humana y las consecuencias traumáticas para las mujeres es total. Para él eran simples recipientes para su semilla divina. Incluso las barreras físicas más impenetrables eran inútiles ante su deseo. Dánae, hija del rey Acricio, fue encerrada en una cámara de bronce subterránea o una torre inexpugnable para evitar que concibiera un hijo, ya que una profecía decía que su nieto mataría al rey. Las paredes de metal y los guardias armados podían detener a cualquier hombre, pero no al rey de los cielos. Zeus se transformó en una lluvia de oro. No fue una metáfora de soborno. El dios se licuó en oro puro para filtrarse por las grietas del techo y caer sobre Dánae, impregnándola en su propia prisión. De esta unión nació Perseo. El mensaje político era claro: no hay lugar seguro.
No hay muro lo suficientemente alto ni búnker lo suficientemente profundo que pueda ocultarte del ojo y el deseo de Zeus. La destrucción de Sémele ilustra el peligro letal de estar cerca del dios sin sus disfraces. Sémele, una princesa tebana embarazada de Dioniso, fue manipulada por una Hera disfrazada para que le pidiera a Zeus un favor fatal, que se mostrara ante ella en toda su gloria, tal como se le aparecía a Hera en el Olimpo. Zeus, atado por un juramento inquebrantable en el río Estigia, tuvo que acceder. Se despojó de su forma humana y reveló su verdadera naturaleza de rayo y fuego puro. Sémele fue incinerada instantáneamente. Su cuerpo mortal no pudo soportar la presencia divina sin filtro. Zeus rescató al feto de Dioniso del vientre calcinado de la madre y se lo cosió en su propio muslo para terminar la gestación. La madre fue un daño colateral aceptable, el hijo un nuevo activo para el panteón. No solo las mujeres sufrieron la depredación de Zeus, la historia de Ganimedes demuestra que su deseo de posesión trascendía el género. Ganimedes era un príncipe troyano descrito como el mortal más hermoso de su tiempo. Zeus, encaprichado con su belleza, se transformó en un águila gigante y lo secuestró, llevándoselo al Olimpo para servir como copero de los dioses. A cambio, le dio a su padre unos caballos divinos como compensación, como si el hijo fuera una mercancía intercambiable. Ganimedes obtuvo la inmortalidad, sí, pero al precio de una servidumbre eterna y el alejamiento forzoso de su vida humana. Estas historias, repetidas docenas de veces con diferentes nombres, Io, Antíope, Egina, Alcmena, revelan la estructura de poder del reinado de Zeus. El consentimiento es irrelevante ante la voluntad suprema. La resistencia es inútil y a menudo contraproducente. Las víctimas son castigadas por las esposas celosas o por la sociedad, mientras que el perpetrador permanece intocable en su trono. Pero había un método en esta locura sexual. A través de estas uniones, Zeus pobló el mundo conocido con una casta de semidioses y héroes: Heracles, Perseo, Minos, Radamantis, Sarpedón. Estos hijos no eran solo descendencia, eran agentes de campo, eran la extensión del poder del Olimpo en la tierra, encargados de matar monstruos, a menudo hijos de Gea o reliquias de la era anterior, fundar ciudades y establecer dinastías que gobernarían a los humanos en nombre de los dioses. Zeus estaba construyendo una red de control global, pero mientras consolidaba su poder mediante la procreación estratégica, su relación con la masa general de la humanidad se deterioraba rápidamente. Para Zeus, los seres humanos no eran amantes potenciales ni hijos. Eran una raza problemática, ruidosa y a menudo irrespetuosa que necesitaba ser disciplinada con severidad. El conflicto entre el dios y la humanidad alcanzaría su punto máximo en una disputa sobre tecnología y supervivencia. Un titán renegado, Prometeo, se atrevería a desafiar el monopolio del conocimiento de Zeus para ayudar a las criaturas de barro. La respuesta de Zeus a este acto de filantropía definiría el sufrimiento humano para siempre y demostraría que su crueldad no tenía límites cuando se trataba de mantener a sus súbditos en la oscuridad. La relación entre Zeus y la humanidad no fue la de un padre amoroso con sus hijos, sino la de un gobernante absoluto con una población subyugada que consideraba molesta y potencialmente peligrosa. Durante la llamada Edad de Oro, bajo el reinado de Cronos, los mitos describen una existencia humana libre de trabajo, enfermedad y vejez, donde los hombres vivían en armonía con los dioses. Con la ascensión de Zeus, esa era terminó abruptamente. El nuevo rey del Olimpo introdujo la Edad de Plata, una época marcada por una infancia prolongada y una madurez corta y dolorosa, donde los seres humanos tenían que trabajar la tierra para sobrevivir y, lo más importante, debían rendir culto y sacrificio a sus nuevos amos celestiales. El conflicto central entre la divinidad y la humanidad estalló en Mecone, durante una asamblea para determinar qué parte de los sacrificios animales pertenecía a los dioses y cuál a los hombres. Prometeo, el titán que había creado a los hombres del barro o que actuaba como su abogado defensor, intentó engañar a Zeus para beneficiar a sus protegidos. Dividió un buey sacrificado en dos montones. Uno contenía la carne y las entrañas ricas en nutrientes ocultas bajo el estómago repulsivo del animal.
el otro contenía los huesos pelados cubiertos atractivamente con una capa de grasa brillante. Zeus, invitado a elegir su parte, seleccionó el montón de grasa y huesos. Al descubrir el engaño, su ira no fue simplemente una rabieta por la comida perdida. Fue una reacción política ante la insubordinación. Zeus entendió que Prometeo estaba intentando alterar la jerarquía cósmica, dando a los humanos los recursos necesarios para prosperar, la carne, y dejando a los dioses con las obras simbólicas. En represalia, Zeus no atacó a Prometeo directamente al principio, atacó a sus protegidos. El castigo fue privar a la humanidad del fuego. Esta decisión no debe interpretarse simplemente como negarles una fuente de calor. En el contexto mitológico, el fuego representa la tecnología, la civilización y el progreso intelectual. Sin fuego, los humanos estaban condenados a vivir en la oscuridad, comer carne cruda y permanecer indefensos ante las bestias y el frío. Zeus estaba imponiendo un embargo tecnológico para mantener a la especie humana en un estado de animalidad controlable. Prometeo, incapaz de ver sufrir a su creación, desafió el decreto supremo, subió al monte Olimpo en secreto, encendió una antorcha o escondió una brasa en una caña de hinojo hueca, en el carro del sol o en la fragua de Hefesto y devolvió el fuego a la tierra. La respuesta de Zeus ante este segundo acto de rebelión define la brutalidad de su justicia penal. Primero se ocupó del ladrón. Prometeo fue arrestado y llevado a los confines del mundo, a las montañas del Cáucaso. Allí, Hefesto fue obligado a encadenarlo a una roca con grilletes de acero irrompibles. Pero la prisión física no era suficiente para Zeus, se requería tortura. El rey de los dioses envió un águila gigante, hija de Tifón y Equidna, para que descendiera todos los días y devorara el hígado del titán encadenado. Dado que Prometeo era inmortal, su hígado se regeneraba cada noche, solo para ser devorado nuevamente al amanecer siguiente. Este ciclo de dolor perpetuo fue diseñado como una advertencia pública. No existe piedad para quienes desafían el monopolio del conocimiento del Olimpo. Luego Zeus se volvió hacia los receptores del fuego robado, la humanidad. Su lógica era retorcida. Si los hombres iban a tener tecnología, también tendrían sufrimiento. Ordenó a Hefesto que moldeara una figura de arcilla con la forma de una doncella hermosa. Atenea la vistió, Afrodita le dio gracia y deseo, y Hermes le otorgó una mente engañosa y un carácter voluble. La llamaron Pandora, que significa todos los regalos. Zeus envió a Pandora como un regalo a Epimeteo, el hermano menos inteligente de Prometeo. A pesar de las advertencias de su hermano de nunca aceptar nada de Zeus, Epimeteo quedó cautivado y la recibió. Pandora traía consigo una jarra, frecuentemente mal traducida como caja, sellada con una tapa pesada. Zeus le había dado instrucciones precisas, o quizás simplemente la curiosidad implantada por los dioses hizo el trabajo. Pandora abrió la jarra. De su interior no salieron riquezas, sino plagas. La vejez, la enfermedad, la locura, el vicio, la pasión y el trabajo duro escaparon y se dispersaron por el mundo, infectando la existencia humana para siempre. Solo una entidad quedó atrapada en el borde de la jarra cuando Pandora la cerró de golpe: la esperanza, Elpis. La interpretación de este detalle es debatida, pero en el contexto de la tiranía de Zeus es sombría. Al retener la esperanza o al entregar una esperanza engañosa, los hombres soportarían los tormentos enviados por Zeus sin buscar la muerte inmediata, prolongando así su sufrimiento y su servidumbre. Pero incluso con la humanidad debilitada y plagada de males, Zeus no estaba satisfecho. La población humana seguía creciendo y, según los textos, el ruido de sus vidas molestaba al dios. Además, la impiedad aumentaba. El punto de quiebre llegó con el rey Licaón de Arcadia. Licaón, dudando de la omnisciencia de Zeus, intentó probarlo sirviéndole carne humana en un banquete. Zeus, horrorizado y enfurecido por la violación del tabú del canibalismo, un tabú que él mismo y su padre habían roto en el contexto divino, pero que prohibían estrictamente a los mortales, fulminó el palacio de Licaón y transformó al rey en un lobo. Este incidente convenció a Zeus de que la raza humana era irreformable. Decidió que la corrección no era suficiente, se necesitaba una purga total.
convocó un consejo de los dioses y anunció su intención de borrar a la humanidad de la faz de la tierra. No usaría sus rayos por temor a que el fuego cósmico pudiera incendiar el éter y destruir el propio Olimpo. En su lugar, optó por el agua. Zeus desató el diluvio, encerró a los vientos del norte que traen las nubes secas y liberó al viento del sur, cargado de humedad. Ordenó a Poseidón que abriera las compuertas de los océanos y los ríos. La lluvia cayó torrencialmente, no para regar, sino para ahogar. Los niveles del agua subieron rápidamente, cubriendo las llanuras, luego los bosques y finalmente las colinas. Las ciudades fueron arrasadas, la agricultura destruida y la población humana, atrapada sin tierras altas, pereció en masa. Fue un genocidio calculado. Zeus observaba desde los cielos cómo la raza que había osado usar el fuego era extinguida sistemáticamente. Solo 2 personas sobrevivieron: Deucalión, hijo de Prometeo, y Pirra, hija de Epimeteo y Pandora. Advertido por su padre, Deucalión había construido un arca de madera y la había aprovisionado. La pareja flotó durante 9 días y 9 noches sobre un mar sin orillas, mientras el resto de su especie se ahogaba bajo las olas decretadas por Zeus. Cuando la lluvia cesó y las aguas retrocedieron, el arca encalló en el monte Parnaso, el único pico que sobresalía del agua. Zeus, al ver que 2 mortales justos y piadosos habían sobrevivido, decidió no eliminarlos, quizás entendiendo que necesitaba a alguien que le rindiera culto. Deucalión y Pirra, solos en un mundo lleno de cadáveres y lodo, ofrecieron un sacrificio a Zeus Fixios, el protector de los fugitivos. La repoblación de la Tierra no se produjo por vía biológica, sino mágica, siguiendo las instrucciones de un oráculo de Temis o del propio Zeus. Se les ordenó arrojar los huesos de su madre detrás de ellos, entendiendo que su madre era la tierra, Gea, y los huesos eran las piedras, obedecieron. Las piedras que arrojó Deucalión se convirtieron en hombres, las que arrojó Pirra en mujeres. Así surgió la nueva raza humana, los antepasados de la humanidad histórica. Pero esta nueva generación nacía con una lección aprendida a través del trauma genético. Los dioses son peligrosos, Zeus es implacable y la supervivencia depende de la sumisión absoluta. El fuego se permitió, pero el precio había sido pagado con sangre y sufrimiento eterno. El control de Zeus sobre el conocimiento y la vida humana se había asegurado. Prometeo seguía gritando en el Cáucaso, una advertencia viviente. La humanidad trabajaba la tierra bajo la amenaza constante del clima controlado por el cielo. El orden había sido restaurado. En el último bloque de este documental recapitularemos el legado completo de este reinado. Analizaremos cómo el miedo se convirtió en la herramienta principal de gobierno y cómo finalmente incluso los dioses inmortales deben enfrentarse al final de su era. Zeus estaba construyendo una red de control global, pero mientras consolidaba su poder mediante la procreación estratégica, su relación con la masa general de la humanidad se deterioraba rápidamente. Para Zeus, los seres humanos no eran amantes potenciales ni hijos. Eran una raza problemática, ruidosa y a menudo irrespetuosa que necesitaba ser disciplinada con severidad. El conflicto entre el dios y la humanidad alcanzaría su punto máximo en una disputa sobre tecnología y supervivencia. Un titán renegado, Prometeo, se atrevería a desafiar el monopolio del conocimiento de Zeus para ayudar a las criaturas de barro. La respuesta de Zeus a este acto de filantropía definiría el sufrimiento humano para siempre y demostraría que su crueldad no tenía límites cuando se trataba de mantener a sus súbditos en la oscuridad. Al final de este recorrido por los mitos fundacionales y la estructura política del cosmos griego, la imagen de Zeus que prevalece no es la del padre benevolente de barba blanca que sonríe desde las nubes. La evidencia textual y narrativa revela a un monarca absoluto cuya principal herramienta de gobierno no fue la sabiduría, sino el terror. Zeus logró lo que su padre Cronos y su abuelo Urano no pudieron: la estabilidad total. Pero esa estabilidad se compró al precio de una vigilancia constante, una violencia sexual sistemática y la supresión brutal de cualquier disidencia, ya fuera divina o humana. El orden olímpico, la famosa Pax Olímpica, funcionaba bajo una premisa simple: la desproporción de fuerza.
Ningún titán, ningún gigante, ningún dios menor y ningún ser humano podía igualar la potencia destructiva del rayo maestro. La justicia, personificada en la figura de la diosa Dike, sentada a la diestra de Zeus, no era un concepto abstracto de equidad, era la voluntad del rey. Lo que Zeus decretaba era, por definición, justo. Lo que se oponía a Zeus era, por definición, caos y desorden que debía ser eliminado. Esta centralización del poder transformó la religión griega en un sistema de gestión del miedo. La palabra griega para superstición, deisidaimonia, se traduce literalmente como temor a los espíritus o temor a los dioses. Los griegos no amaban a Zeus en el sentido moderno de la devoción religiosa. Lo respetaban y le temían. Los sacrificios no eran actos de gratitud, sino sobornos cósmicos diseñados para mantener su ira a raya. Quemar grasa y huesos en los altares era la forma que tenía la humanidad de decir: reconocemos tu poder, por favor, no nos destruyas hoy. El legado de Zeus se puede medir en las cicatrices que dejó en el mundo mitológico. Prometeo, encadenado en el Cáucaso con su hígado regenerándose eternamente, servía como un recordatorio visible para cualquiera que pensara en desafiar el monopolio del conocimiento. Sísifo empujando su roca y Tántalo sufriendo hambre eterna en el Hades eran advertencias contra la astucia humana que intentaba superar a la divina. Las mujeres transformadas en vacas, osas o árboles eran monumentos vivos a su lujuria incontrolable. Sin embargo, incluso el reinado del dios más poderoso estaba sujeto a una ley que ni él podía romper, la entropía del mito. Zeus pasó milenios obsesionado con la profecía de que un hijo lo destronaría. Devoró a Metis, vigiló a Hera y controló a sus descendientes para evitar que surgiera un rival. Pero la amenaza final no vino de su propia sangre. No fue un semidios rebelde ni un nuevo titán lo que acabó con el dominio del Olimpo, fue el olvido. La caída de Zeus fue lenta y silenciosa. Un proceso de erosión cultural más que una batalla cataclísmica. A medida que la civilización humana avanzaba, la necesidad de explicar los fenómenos naturales a través de la ira divina disminuyó. El rayo dejó de ser el arma de un dios para convertirse en una descarga electrostática. Los terremotos dejaron de ser los movimientos de Poseidón o Tifón para ser placas tectónicas. La medicina reemplazó a las oraciones a Apolo. La filosofía y la razón comenzaron a cuestionar la moralidad de unos dioses que se comportaban peor que los peores tiranos humanos. El golpe de gracia llegó con el cambio de paradigmas religiosos. El ascenso del monoteísmo y posteriormente del pensamiento secular convirtió a los templos del Olimpo en canteras de mármol. La estatua de Zeus en Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, hecha de oro y marfil por Fidias, no fue destruida por un rayo rival, sino desmantelada por saqueadores y consumida por un incendio accidental en Constantinopla siglos después. El dios que hacía temblar la tierra terminó convertido en fragmentos de historia y literatura. Hoy, Zeus sobrevive solo como un arquetipo cultural, un personaje de ficción en películas de acción y cómics. Su verdadera cara, esa máscara de poder crudo y violencia que aterrorizó al Mediterráneo antiguo, ha sido suavizada por el tiempo. Pero al estudiar los textos originales, al leer a Hesíodo, a Homero y a los trágicos griegos, sin el filtro de la nostalgia, el retrato es claro. Zeus fue el dictador definitivo, un ser que comenzó su vida como una víctima de canibalismo y terminó convirtiéndose en el depredador más grande de todos. Su historia es una advertencia eterna sobre la naturaleza del poder absoluto. Nos enseña que la autoridad sin control, incluso si es divina, inevitablemente desciende a la tiranía. Que el miedo puede mantener el orden pero no puede generar lealtad verdadera y que al final todos los imperios, ya sean de piedra o de nubes, terminan convertidos en ruinas. El trono del rayo está vacío. El Monte Olimpo es ahora un parque nacional donde los turistas toman fotografías, no un lugar prohibido donde se deciden los destinos del mundo. Pero el eco de esos mitos, la historia de la violencia, la traición y la sangre, sigue resonando para quien quiera escuchar.
Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de la figura más compleja y oscura de la mitología. Si has llegado hasta aquí, ahora conoces la versión de la historia que los antiguos sacerdotes susurraban con miedo. Esto ha sido todo por este expediente. Zeus estaba construyendo una red de control global, pero mientras consolidaba su poder mediante la procreación estratégica, su relación con la masa general de la humanidad se deterioraba rápidamente. Para Zeus, los seres humanos no eran amantes potenciales ni hijos. Eran una raza problemática, ruidosa y a menudo irrespetuosa que necesitaba ser disciplinada con severidad. El conflicto entre el dios y la humanidad alcanzaría su punto máximo en una disputa sobre tecnología y supervivencia. Un titán renegado, Prometeo, se atrevería a desafiar el monopolio del conocimiento de Zeus para ayudar a las criaturas de barro. La respuesta de Zeus a este acto de filantropía definiría el sufrimiento humano para siempre y demostraría que su crueldad no tenía límites cuando se trataba de mantener a sus súbditos en la oscuridad.